Bueno, vamos a ver si esto lo tengo puesto. Sí. Tengo puesto ya la Switch. Funcionaba el audio de la Switch antes de marcharme a duchar. Funcionaba todo, no había lag. Lo que voy a hacer es quitar el blur de la pantalla, porque si tengo yo el blur de la pantalla, también se ve blur en la Switch. Y le quito el colorcico, que si no se ve muy oscuro. Vale. Venga, vamos a ver qué tal se ve la Switch con mi mando de pitch. Aquí está, en la cuna. Ah, espera. Antes de hacer esto, os quiero enseñar que he ido muy al grano yo. Hoy, espera. Os quería enseñar cositas de la cuna. Que habrá quien no sepa nada de la cuna. Es que estoy muy mal. Hola, Cris, ¿qué tal? Gracias, Chiri. Gracias, Chris. Pues estudia, no te distraigas conmigo. Mira, en la cuna es un juego de Digitales Interactive que lo ha editado Assemble Entertainment, que son los patrocinadores de la aquí, así que muchas gracias, María y Assemble, sois un sol. Es un juego de detectives pixelado noir ficción interactiva, ¿vale? Dice, un asesinato, un hackeo, una bomba, todo tiene, todo estalla y hace que haya una guerra en el sistema solar, a no ser que hagas algo para evitarlo. Tienes que ayudar al agente Neil Conrad, ir sacando el hilo y las pistas y también tomar decisiones difíciles en esta aventura de diálogo narrativa, que es de 2D, es de ciencia ficción, noir universe, y ya lo veísteis ayer, que es muy pixelado, ¿vale? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerse el tráiler. ¿Oís a Tony que está escuchando otra cosa? Hola, Jack Rhythm. No, vale, guay. I have no choice but to act. The clock is ticking. Estamos Gothic Hardcore. To see the future. We will face our regrets in the end. Chan, 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 chan. Es un juego que salió ya hace un tiempecito. ¿Cuándo salió? 2021, ¿vale? Y lo podéis encontrar en diferentes plataformas. Yo lo voy a jugar en Switch, como os he comentado. Estaba haciendo yo mis posts. ¿Cómo se llama esto? Deku Deals. Aquí lo tenéis. La cuna. Hay un bundle. La cuna. La cuna salió en digital y lo tenéis a 1,99 en Switch. Es decir, que si no os toca la aquí hoy, por 1,99 lo tenéis en Switch y en PC por 3,19. Madre mía. Yo también me lo llevaría en una cajita, pobres. Yo adoptaría todos los animalitos. Por suerte no es mi caso y no salgo mucho de casa. Mira, en la cuna, ¿vale? En PlayStation Store, PS4 digital está a 3,99, lo mismo que en Steam. Y en Nintendo Switch eShop a 1,99, hasta súper barático ahora. Pero también lo podéis comprar en Xbox digital. En físico lo tenéis en Amazon, como ya os comentaba, pero creo que además lo sacó Retar. ¿Fue Retar que sacó la cuna o me equivoco? Retar. Sí, Retar Games. Es un total de 5 horas y media, 11 completionistas, tiene un PEGI 16. Es un PEGI 16, así que este es solo para gente mayor de 16, aviso.
Japonés, inglés, tal, y por lo visto no tiene castellano, así que voy a hacer de translator. Como pueda, ¿vale? Y ya está. ¿Sí? Informaos quedáis. Informaos quedáis. Venga, al lío. PC fuera. Switch on. Mando ready. ¿Os va bien así? ¿O me pongo más grande? ¿Me pongo así? Lo veréis más grande, sí. Es cuando no carga el juego. Oh, oh. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. ¡Qué susto, qué susto! Ya había hecho de las mías. ¿Me apago la luz esta o qué? Demasiado oscura, ¿no? Empty slot. Venga, vamos al lío. Es que pueden haber varios menús por todas partes, ¿no? Me voy a dejar por aquí, aparcada. La cuna, play, settings. A ver qué settings tiene. Game settings, audio settings. Oh, English. Yes. Confirm. ¿Qué tal oís? ¿Se oye fuerte, suficientemente fuerte? Se oye bien, vale. Vamos a hacer play. Venga. De este tenemos 2 keys para Steam. Si lo llego a saber que me va a dar... Es que no quería que se agotara la key, me la cogí porque si no a veces caducan. Pero si no, me hubiera cogido la de Steam y os hubiera regalado una de Switch, porque en realidad prefiero tener los juegos ahora en Steam en la biblioteca, pero bueno. Muy bien, Chris. Siempre nos cuentas tu vida, tus historietas diarias. Tienes una vida muy animalística. Your progress is saved automatically at 10 points to the game. Vale, que se guarda automáticamente todo el progreso desde el principio. Ah, se delete si hago el quit. No lo he visto bien qué decía, pero bueno. Voy a abrir voy a abrirme aquí al translation traductor. ¿Alguien del chat ha jugado al juego? Drovia, sector 2. Ah, soy yo. L2O. Vale. Ay, puedo correr así. To use the stairs, L. Vale. Hold to sprint. Vale. Mira. Over here.
Hi, what's up? The icon in the bottom right indicate that you can move on with the dialogue by pressing A. Vale. Dice que el icono te indica que puedes moverlo para adelante dándole a la A. Ok. Rune, ¿qué va? Yo le seguí la pista, pero ando todavía con Persona 3. Dice Chris que no sabía que existía. Me preguntan qué tal, cómo estoy. Hey, Noah, mucho tiempo que no te veía. Sí, ha pasado un tiempo. Es difícil. He oído que hay un barco que ha llegado, que llegó anoche aquí. Y me pensé que ibas a estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu viaje por el espacio? Dice, fue una mierda. Parecía que estaba como enterrada viva con mis padres. Dice, te diriges abajo, ¿verdad? Vendré contigo. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida en Drovia? Dice, no me gustaba al principio. No hay mucho más que hacer por ahí aún. Dice, es difícil imaginar lo que va a ser nuevo Jordan un día. Pero cuando lo piensas, parece que sea una idea bastante cool. ¿El qué? Dice, vamos a hacer historia. Conquistar un planeta extraño. Y hacer una colonia Saviant. ¿No te parece increíble o excitante? No lo sé. Parece que ya he visto bastante de este sitio ya. Bueno, aún lo están construyendo. Pero, por cierto, ¿dónde vives? Nuestro apartamento está en el piso 8, cerca de las escaleras. Cerca de las escaleras que van a la zona común. No me lo creo. ¿Tienes esos apartamentos tan fancy, tan chulis? Quiero decir, los nuestros también están bien. Sí, creo que es por el trabajo de mis padres. Como son científicos, todos los científicos parecen estar en esa área. De cualquier modo, tengo que irme para casa. El receso ya ha acabado. Igual me puedes dar una vueltecita por aquí en otro momento. Antes de que te vayas, tengo algo que quisiera enseñarte. ¿Podemos verlo por la tarde? Lo siento, pero es que no puedo llegar tarde. Dice, ¿a quién le importa llegar tarde? Venga, vente, que es súper cool, súper chuli. No, es mi primer día en el cole aquí. No quiero causar una mala impresión en mi primer día. ¿Qué me quieres enseñar? Lo verás, no te va a llevar mucho tiempo. ¿Qué le digo? ¿No tengo tiempo o vale? Luego vamos a tener un temporizador, así que tenemos que decidirnos rápido. ¿No tengo tiempo o sí? Vale. Use L. Okay. All right. Estoy curiosa, pero vamos a hacerlo rápido. No te vas a arrepentir. Ven por aquí. Corre, corre, Forrest, corre. ¿Dónde se ha ido? Aquí. Ay, que me lo he pasado. ¿Estamos permitidos estar aquí? Dice que esta es una zona restringida. No, no está permitido, pero yo tengo la entrada con código. ¿De dónde lo has cogido? Mi hermano mayor trabaja aquí, me lo ha dado. Pero no es peligroso ni nada de eso. No, no te preocupes, venga. No puedo escribir. ¿Cómo que no puede escribir, Juan? A ver, que no tenga el chat con restricción.
No, lo tengo todo desactivado. Lo de suscriptores y verificación y todo. ¿Puedes refrescar el chat? A ver si es eso. O sale y entra, Juan, lo siento. No sé qué puede estar pasando. Ahora te veo que dices, ¡no puedo escribir! Hola, Juan. Estamos jugando en la cuna. ¿Ves este elevador? Va a mitad del camino del dome. And what is the dome? Dome. A la cúpula. Noah, nos van a pillar. No hay nadie aquí. Va a ser increíble. Ya lo verás. Venga, vente. Vale. Pero si alguien nos ve, les diré que ha sido tu idea. Hola, buenas tardes, Bolt. Una peli total, ¿eh? Así que, ¿qué piensas? Eso ha sido wow. O sea, wow. O sea, increíble, increíble. Right. ¿Has visto las entradas a las minas? Es increíble qué grande es, ¿no? Se hace el bravucón. Sí, muy impresionante. ¿Y tu hermano trabaja aquí? Oh, da mucho miedo, ¿no? Realmente no, es muy cool. Oh, espera un momento. ¿Has visto las banderitas que hay en estas cajas? Eso es Gara. Así que, ¿por qué traen Gara a la colonia? ¿Por qué no lo harían? Igual están espiando alguna tecnología de las minas o algo. Gara no es nuestro enemigo, Noah. Negociamos con ellos y hacemos negocios así. Aparte de eso, si estuviéramos desembarcando equipamiento de espionaje, ¿crees que ¿crees que pondrías tu cara en la etiqueta de la caja? Pues no, creo que igual tienes razón. Bueno, me tengo que ir, ahora sí. Gracias por enseñarme este sitio. Ha sido súper cool. Me gusta que te haya gustado, pero no le digas a nadie que hemos estado aquí, ¿ok? O estaré en problemas. No lo haré, te lo prometo. Hey, mira. Te tengo que decir, me ha encantado que estés aquí. Como que te he extrañado. ¡Wow! Yo también te he extrañado. Cling, 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 corazoncito. Aquí hay rollete. Oh, eso me recuerda que mis padres me han dado un nuevo celular. Cuando llegamos aquí, tenemos que reconectarnos. Venga, hagamos eso. Y aquí, ya estamos. De acuerdo, nos vemos luego. Hasta luego. Hold. Ok. Press to open your cell. Press minus to open your cell. Ok. Vale. A ver. Este es mi cell. ¡Qué chulo! Objective. Walk home. This is your cell home tab. It shows your current objective down to the bottom left. Vale. Every conversation you have is logged in this tab to help you keep track who said what. Vale. Aquí puedes ver todos los trackings de todo lo que has ido diciendo durante el discurso de la película, del juego peli. Está guay, ¿eh? Y por ahora solo tenemos esto de log y home. Vale. Y te pone un poco de todo. Vale. Distancia, steps, pulso. Muy guay. ¿Qué tal está pareciendo el juego? Lo he visto muy rebajado en eShop más de una vez, pero nunca me he decidido a hacerme con él. Mira, está a 1 y pico hoy y a 3 y pico en Steam. Yo creo que vale mucho la pena. Por ahora me está encantando. Nos tenemos que ir al cole. Vamos tarde, nos van a pegar bronca. ¿Cómo voy al cole?
¿Cuál era mi objetivo? ¿Ir a casa o a cole? Walk home. To interact, press A. Ah. Ah, todo esto era la intro, chiquis. Un juego peli. Por ahora, ¿qué tal? ¿Os está gustando? Chicos, en YouTube estamos en 554. En breve vamos a llegar al número mágico de 555. Es el día de mi cumple. Es un número mágico para mí. Si no se desuscribe nadie, quedamos a ritmo de 2 se suscriben, 2 se desuscriben. Vale, tengo que tocar para pasar. Sector 2. ¿Eh? ¿Y no hay un mapita o algo? No. Creo que lo tengo para Switch en digital. Perfecto. Veo que en la parte se puede pillar un pack con el encode a 4.49. Sí, está súper bien. Sí. A ver. Banana, apple, wild fruit, blue eyes. What's your favorite? Oh, hay un bar. Pero no me lo puedo tomar. Ah, ¿puedo hablar con la gente? A shipment of cashew green caramel bars just arrived. Esto es un kiosquito. Mira, un food truck. No way, you have deep fried tulpa fish. Tulpa fish, pues por lo visto aquí hay fish and chips. Damn right we do. El único sitio de Dravia donde vendemos el tupia fish este frito. Acabas de llegar, ¿no? Sí, es mi primer día aquí y estoy tan contenta de que sirváis tulpa. Es mi plato favorito de casa. Así que ¿quieres un poco? Lo siento, voy con prisa. El cole está a punto de empezar, pero vendré esta tarde. A ver. Ah, que puedo bajar por aquí. Estoy totalmente perdida, no sé a dónde voy. Ah. Pues llego a mi casa sin saberlo. La inercia me ha llevado. Seguro que estaba oliendo el fish and chips. Por cierto, tengo un hambre. ¿Qué he comido hoy? Vida, lomo. Tengo hambre ya. Tin gana. En catalán dicen tin gana, menjate una cama. Tienes hambre, comete una pierna. A ver. ¿Dónde estoy? A to talk. Teacher. All right. Now that everyone's here, Mira, we can get started. Vale, ahora que estamos todos aquí ya podemos empezar. O sea que la chica telestudia. Y le dice que por favor empecemos a la hora y otro día llega pronto. Esta mañana os enseñaré cómo ir a vuestra plataforma de enseñanza y os enseñaré también el currículum de este año. También os vamos a enseñar algunas materias como haríais en casa. Y hoy vamos a hablar un poco sobre hechos sobre el sistema solar. No van a ser muy nuevos para vosotros, pero nos aseguraremos que todo el mundo esté con el mismo nivel. Y dice un tal Albert, el típico que siempre está criticándolo todo. Yo ya sé todas estas cosas, me lo puedo pasar por el forro. No ha dicho eso, ha dicho me lo puedo pasar estas lecciones y venir un poco más tarde. No. Ni siquiera te he dicho lo que vamos a hablar.
Déjame que le pregunte a mi padre. Seguro que él escribe una notita para saltarme las clases. Clases son mandatorias. Para todo el mundo son a mandar y obligatorias. Incluso para el hijo del jefe de seguridad. Seguro que él está de acuerdo conmigo. Todo el mundo se le ha dado un mapa del sistema solar como parte de tu paquete de escuela. Cree que algunos de vosotros ya lo habéis puesto en la pared, así que muy bonito. Por favor, tomaros un segundo para doble chequear si lo tenéis ahí, porque lo vais a necesitar para vuestro ejercicio siguiente. Tendremos que examinar el póster. To toggle over small investigation once activity will highlight every object you can remove. Okay. Toggle to the right using and to the left using. Okay. Press A to toggle. No entiendo. Investigation using A. Please note that you can interact with anyone or anything while investigation mode. Vale, mientras que investigamos no podemos interaccionar con nadie. Menos mal que os tengo a vosotros en el chat. Dice, a ver, ¿me puedes decir otra vez lo que tengo que hacer? Sí, mira alrededor de la habitación, mira si tienes el mapa solar en alguna parte. Ok. No lo tengo. Ah, vale, vale. Press Y. Ok. Pero es que no parece... Ah, vale, así, vale. Vale. Aquí. Tenemos Gara, Drovia, New Jordan. Vale. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Gara, Drovia, New Jordan. Vale, o sea, tenemos dos mapas. Y aquí tenemos una especie de... Nosotros estamos aquí arriba. Y la safe room está ahí abajo. Vale. Ok. ¿Y si ya está? Hey, sweetie, we just missed you. Have fun in class. We'll be back this afternoon. Mam, me han dejado una nota los papás. Vale, ¿y ahora cómo se quitaba todo esto? Así. Vale, parece que todos tenéis los pósters. Os ayudarán a responder preguntas que os voy a dar. Un point and click, pero con los gatillos del mando, exacto. Tengo también otro recurso para vosotros. Es una especie de artículo de extracto de un artículo de noticias. Os paso esto y el ejercicio. Abrir vuestro celular y chequear donde pone News and Sheet tabs. Submit the sheet once you have got it. Vale, full time in time. It can be used to stop a thing. Objectives updated. Sheet solar system. Some benches of benches of places to sit down. Take your answer and go over everything you know so far. Vale. Que me puedo sentar. Excuse me. No, ya lo sé. Ahora estoy sentada. Vale, pues no me voy a levantar, que estoy sentada. News. Cuando recibes los news están aquí. Select. Vale. Y las seleccionas. Y aquí tienes más cosas. Vale. Vamos a ver. Ah, vale. Te dan la noticia y luego te van a hacer preguntas sobre la noticia. Jolín, comprensión lectora. ¿En serio? Eso es cuando te enviaban a leer un libro, unas páginas y luego te hacían preguntas en el cole. A ver, attention. Lithium will pass. A ver. Y encima en inglés. A ver, attention con mi translation. Espera, que me quito de en medio. Es en inglés y es bastante de leer. O sea, para los que el inglés no lo lleváis muy ágil, os hará cuesta arriba igual, ¿eh?
Lithium will pass the torch. El litio pasará la antorcha. New Jordan Journal. Comentario de Martha Bolt. Por centenas de... por 100 años, ¿cómo se dice 100 años? Por siglos, Lithium Ion Technology era el be all and end all, era todo lo mejor en la tecnología de batería. Hasta recientemente nadie podía haber predecido que se hubiera ensalzado la energía de Tellurium a la de litio. Solo hace 2 años los científicos consiguieron con éxito producir Tellurium, un prototipo que excedía al anterior lithium en cuanto a capacidad de almacenamiento, peso, poder, energía y duración. ¿Qué más? A ver cómo bajo aquí. When vast amounts of... Vale, habían muchísimas cantidades de Tellurium que se encontraron debajo de la cresta de Drovia el año pasado. Y de repente una guerra encarecida como la Guerra del Oro empezó. Nada parecido desde que fueron las primeras travesías lunares a Gara. Habían 2 facciones. Gara y un grupo de Savians inmigrantes de New Jordan. Ambos habían asegurado su lugar en la superficie de Dora, supongo, de Drovia, intentando participar en la siguiente revolución tecnológica. ¿Habéis enterado? Hará examen. Buenas tardes, noches, ahora sí, Juan. ¿Qué pasó? Venga, vamos al examen. A ver. La primera colonia fuera de The Cradle of Humanity fue creada en 1608. ¿Cómo? No entiendo muy bien cómo va a ir esto. La primera colonia fuera de Gara, The Cradle of Humanity, fue creada en 1608. Era una pequeña base científica en Milón, una de las 3 lunas de el planeta. Un poco más hacia adelante en el tiempo, a hoy, la humanidad ha conquistado muchas más zonas del sistema solar y la colonización de Drovia empezó solo hace un año. Savians de Gara, estoy mirando lo que pone a la derecha, era el planeta más cercano a Drovia y se establecieron con su propia colonia. Vuestro nuevo sector, your new home sector to Dravia. The closest planet to Dravia have now established. Vale. El planeta más cerca a Dravia ahora se había establecido en la con su propia colonia, que es tu nueva casa, el sector 2 de Dravia. Esto no solo te da a Savians una nueva nación, no les dio solo una nueva nación, pero también les dio acceso a uno de los mayores recursos de innovación, que es el litio. Después, gracias a las innovaciones tecnológicas, el precio de litio se ha ido a la luna después de los años. A ver, yo creo que a la derecha lo que tengo que hacer es intentar que cada uno poner bien los títulos. Entiendo que me darán opciones y puedo cambiarlas, ¿no? A ver, un momento. Pero no puedo cambiar, o sea, si no es Gara y es otra, o tiene que ser esto, no entiendo nada.
El F me jugó una mala pasada. No me dejas seguir, pero bueno, bien. Relajado para ir a cenar algo. Guay. Cancel. Básicamente no sé cómo cambiar esto. Porque... ¿Ves? Se supone... Ah, mira, sí. Vale. ¿Ves? Ya está, lo puedo cambiar. La primera colonia fuera de New Jordan, ¿no? Chiquis, ¿qué ponemos? ¿Gara, New Jordan o Dravia? La primera colonia fuera de New Jordan. New Jordan. El 2 es Jordan. A ver, la colonización de Dravia, empezando con los sirvientes de New Jordan. New Jordan. Y entonces el primero, ¿qué es? Gara. Y lo que es mejor no es el litio, es el otro. ¿Dónde estoy? Tilanio. ¿Qué os parece esta combinación? La primera colonia fuera de Gara. Los Savians. ¿Qué son los Savians? Savians son los salvadores. Los salvadores. Chat. ¿Estáis mirando una guía? ¿Le damos o qué? ¿Qué me decís? La primera es mi duda. No lo sé, habrá que mirar en Google o algo. Es ciencia ficción del juego. Loki se ríe. A ver, que no puedo ir para atrás. Ah, ¿puedo hacer...? ¡Oh, no! A ver, quería hacer trampa. News. Ah, podemos leerlo. New Journal. A ver, que no me ha aclarado. ¿De dónde somos nosotros? De New Jordan, ¿no? Two very different fractions ganan a group of some immigrants from New Jordan. Vale, los inmigrantes son de New Jordan. Vale. Los inmigrantes son de New Jordan. Vale. O sea, el 2 seguro que es de New Jordan. Es Gara, sí. Está bien así. Vale, Rune. Gracias. Según Rune estamos bien. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos de acuerdo con la selección del examen? Submit. Dale. Do you really? Yes. Culpa mía si la cago. Uy, va a recorregírnosla. La primera respuesta es correcta. La humanidad se originó en Gara. Y de ahí salió a otros planetas. Vamos a mirar la segunda pregunta. Esta estaba fácil, ¿no? Los salvadores eran de New Jordan, que crearon su propia colonia en Drovia, que es aquí. Ahora la última pregunta. Tenemos minas de tilanio en Dravia. Sí, es muy valiosa. Good job, mira. Parece que te has enterado de todo. ¡Bien! Vamos a pasar al siguiente. Un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Peligro, alerta. Connection close. Nos han cortado el wifi. Interestelar. Call interrupted due to an emergency. Structural breach detected. Please relocate to the closest safe room as quickly as possible. Desalojen el edificio. Bomba detectada. System, they will be locked down in 60 seconds. No, tengo que irme. Tenemos que irnos al lock room. Emergency exit have distributed to all business. Wait. No. Please relocate to the closest safe room immediately.
¿Dónde está? ¡Corre! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Socorro! ¿Cómo salgo? ¿O no? Ah, vale, aquí. No sé dónde está el lock room. ¿Estaba aquí? Ah, no puedo pasar por aquí. Help anyone, please. Lo dejamos, no. Mira. No. Dejamos a la señora. Hay que salvarse uno. Al gato y al perro. No sé por dónde era el lock room. ¡Ayúdale! ¡No! ¡Salva la vida primero! He muerto. Me ha caído algo en la cabeza. Por mala persona. A ver, ¿dónde estaba la lock room? Creo que estaba a la derecha, pero no sé en qué piso. He muerto. Por mala ciudadana. ¡Oh, no! Me he desmayado. Even after 10 years, meeting your ex still feels kind of strange. Dice que Maybe it doesn't if you don't still have feelings for her. And maybe it doesn't if the whole world isn't on the brink of war. Dice, el mundo está a punto del colapso. Después de 10 años, encontrarte a tu novia es raro. My unit was responsible for the safety of one of the most important visitors Yara had seen in a long time. Joseph Bani, Foreign Minister of Drovia. Este está haciéndole seguridad al ministro. The president could make or break the relationship between our planets for generations to come. Un ministro muy importante. Fighting with my ex about how often I should call my daughter, pretending that it mattered. Y estaba discutiendo con su ex mujer. En ese que estabas, creo. Gracias, Jacob. Ya no importa. Acabamos aquí, fast forward. Estamos viendo en una nueva colonia. Nosotros estamos aquí haciendo de seguridad de un ministro que tiene que cambiar el rumbo de la historia. Pero estamos discutiendo con nuestra ex, que nos la hemos encontrado, que me está pegando la bronca porque no veo suficiente a mi hija, que tengo con ella, supongo. Lo siento, me he distraído y soy el Neil, Catherine. Pero me estabas escuchando la radio. Lo siento, Kat. Estábamos hablando sobre Bani. Todo este asunto me ha puesto al límite. No has cambiado nada. Ya sabes qué importante es este momento. Sí, esto es lo que siempre dices. Vamos a hablar de Laura. Es por lo que estamos aquí, ¿no? Ya no sé qué más decirte. Nunca la visitas. Ni siquiera le devuelves las llamadas. No estás siendo justa. Yo he ido a ver la película esa tan mala que ella quería ver, no tú. Venga, de eso ya hace un mes. Y ni siquiera estás respondiendo sus mensajes desde entonces. No sé por qué la tratas de esa manera. Ella se merece algo mejor. Honestamente, no me gusta pasar tiempo en nuestra antigua casa. ¿Cómo? ¿Por qué? Hola, Negrete, buenas noches. Pasa a saludar. Muchísimas gracias, guapi. ¿Cómo estás? ¡Ah, me has hecho un clip! ¡Qué guay! El clip de ahí te queda. Dicen, no sé por qué. ¿Cómo que no sabes por qué? ¿Qué quieres de mí?
¿No te parecería raro estar en casa de alguien todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Quieres decir cada 15 días? Ya sabes lo que me refiero. Laura es una adolescente y está en un momento en el que estaría muy bien que tuviera otro padre al que poder hablar. Y también me iría bien a mí, francamente. Mira, una cosa, intentaré hacerlo mejor. De acuerdo, perfecto. ¿Por qué no vamos ahora a verla entonces? Está en casa y no os voy a molestar. Y si quieres, os hago... tengo una cita. Vale, ok. Perdona porque es que tengo tiempo cronometrado para contestar. 2. Negrete, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿Habéis estado con el chat de Vanegas? Es que no he estado a tope hasta la hora del stream, no he podido ver nada. Sí, ok. Realmente vamos a casa. Laura estará encantada. Tengo que irme. Ha estado genial verte. Para mí también. As I started walking home, I felt angry at myself. Not for failing to show my daughter how much I cared for her. No le enseño a mi hija lo mucho que me importa. Pero ella merece algo mejor. Tenía mucha presión por la visita al ministro y no podía pensar en otra cosa que no fuera el trabajo. Me siento mal conmigo mismo y por mi hija. Corre, corre. Tiene buen cardio. Ok, vamos a ver a mi hija. Hola, Laura. Hey, Laura. Oh, Dad. Hi. ¿Estás trabajando en tu novela? Sí. No. Sí, no. Deja de mirar a mi pantalla. Aún está muy en draft, en paños, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, pensé que podía pasarme a decirte hola. No he tenido mucho tiempo para ti últimamente. O no he tenido mucho tiempo. ¿Te ha enviado mamá? No, ha sido mi idea. Mentira. No soy un bebé ya. Sé que vosotros os habéis quedado. Sí, pero no es que tu madre me tenga que decir lo que tengo que hacer. Me han pillado. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va tu novela? ¿Alguna vez podré leerla? ¿Me dejarás leerla? Bueno, estoy trabajando en un diferente texto ahora. No he tenido mucho tiempo para la novela últimamente. Lo que estoy escribiendo es para una especie de de reto o competición, una historia larga. Bueno, necesito acabarla pronto, así que estoy como en un poco de prisa, ¿no? Tengo un poco de apresura. Lo siento, no te quería interrumpir entonces. Te dejaré entonces con tus cosas. Dime cuándo quieres que vayamos a ver otra película, ¿vale? Sí, te encantó la última, ¿verdad? La odié. Sí, seguro. Te veo, papá. Hasta pronto. Bueno, vamos a ir a ver a mi hijita. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? No news. A ver. Mira, tenemos news. News. Jolín. Bunny Symbolic Visit. Comentario por Laura. Esta mañana, después de 6 semanas durante el espacio, el invitado más importante interplanetario
de un evento que ha habido, ha llegado a Gara. Drovia's Foreign Minister Joseph Boni, que es el que viene con nosotros y nosotros protegemos. Como uno de los más críticos radicales del Guardian State y sus colonias y las actividades de la colonia, Bani ha estado luchando para una autonomía económica y política de Drovia por mucho tiempo. Su demanda central en este congreso es que Dravia se emancipe totalmente de Garian. Aun y así, los observadores políticos no esperan que el presidente Robertstein ceda a las demandas del ministro. De Drovia, los expertos de Drovia en Robertstein, en el ministerio, se declaran contra la colonia. No, se declaran en contra, garantizando a la colonia más derechos y libertades, especialmente a la luz del Frente de Salvación que crece con influencias en Dravia. O sea que va a haber una guerra civil fijo. El Frente de Salvación es una rama extremista de la religión de los salvadores y es muy famosa por defender anticientíficos, posiciones anticientíficas y retrógradas. La independencia de Drovian inevitablemente desencadenaría en la influencia de este grupo en el sistema solar. Aun y así, Robertstein no quiere escalar las relaciones entre planetarias, pero se puede ver forzado si encuentra algunos compromisos con Bani. No, pero se puede ver forzado. Vale, o sea que el Robinson no quiere hacer nada de emancipación ni ceder, pero al final va a tener que ceder en algún punto con las ideas del Bani, del ministro. ¿Sí? Ahí, captamos un poco la situación. Ven, vamos a ver la otra noticia. El incidente. A ver qué ha pasado. Ah, mira. Aquí es donde yo no he salvado a la vecina y me he quedado atascada o muerta. Guardian Gazette. El sector 2. Incidente. 40 aniversario del incidente. Vale. Hoy marca el 40 aniversario del incidente del trágico sector 2, donde se puso en cierre abrupto la colonización de New Jordan en Drovia. Al final hubo unas pérdidas estructurales grandes que desencadenaron explosiones en las minas de la colonia que causó que mucha parte de la zona residencial y los túneles se colapsaran, resultando en cientos de muertes, miles de muertes. Una investigación independiente concluyó que hubo una falta de seguimiento o de regularización, ¿no? En los proyectos de construcción en esa parte del New Jordan, y que las autoridades públicas fueron grandemente y peligrosamente negligentes. Después de seguir las presiones interplanetarias y su comunidad, New Jordan fue forzada a cerrar su proyecto de colonización en Drovia para siempre. Hasta esta fecha se ha escrito un adendum que se llama Space Travel and Planetary Protection Threat de 1803 que prohíbe la construcción de otra colonia de New Jordan en Drovia. La señora de 85 años, Juliette Lacoste, una superviviente, perdió a su hija Mira en el incidente, o sea, yo. Lacoste tenía un trabajo como ayudante geográfica en el análisis de la composición de las minas en la cresta del planeta. La trágica muerte de su hija acabó destrozando su matrimonio también. Ella se movió a Gara y se transformó en una... ¿Cómo se llama? La gente que vive en las ciudades. Citizen, no me sale. The Guardian. En sus propias ella nunca... Ciudadana, gracias. Ciudadana.
Se me va la cabeza con tantos idiomas. Ya no sé hablar castellano. En sus propias palabras, nunca será capaz de perdonar al gobierno en New Jordan por lo que hicieron a su familia. Lacoste ahora está en una instalación especial y tiene sus memorias guardadas de aquel incidente terrífico. Ahora ya sabemos lo que nos pasó. ¿Hubiera pasado algo diferente si no hubiéramos... si hubiéramos salvado a la vecina y nos hubiéramos refugiado? Igual sí. Si jugáis al juego me lo decís, ¿vale? Pero iros a la zona de refugio, no como yo. Gracias, guapis. Bueno, son las 9:15. ¿Qué os parece? ¿Hacemos sorteíto? ¿Qué os está pareciendo? ¿Os está gustando la historieta? Uy, buy cigarettes, yes. In a post-cancer time, smoking is less lethal, but still addictive. Vale, es adictivo fumar, pero ya es menos letal del cáncer. Y se pueden comprar en todas partes. Vale. Me quedan 3 cigarrillos. ¿Qué haces? ¿Queremos que fumemos o no fumamos? Dice, ¿quieres ayudar a Neil a que deje de fumar o quieres fumarte un pitillo observando las bonitas vistas de la ciudad? Dice Koba que no lo tiene en Switch, que al final solo tiene el Encodia. Sí, es que el Encodia bajó mucho de precio. Ciudad, mejor no. Entonces, ¿qué queréis? ¿Vamos a la ciudad a fumarnos un pitillo? ¿O preferís dejar de fumar? Hola, Eli. ¿Fumar? No. Bueno, tenemos que hacer una poll porque está el tema dividido, ¿eh? Venga, y después de la poll, sorteo. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de fumar? ¿O fumamos con vistas? Venga, 2 minutos. Bien, acabamos de llegar a casa. Muy bien. Fumar caca. Bueno, pero es que lo de las vistas es tentador, ¿eh? ¿Qué decisiones más raras? A ver, Macarra, ¿qué has dicho? Fumar malo. Dejar de fumar. Fumar no. Macarra, ciudad. Amtich, buenas noches. Macarra, eres el único fumeta del grupo. Yo también diría fumar. Va, voy a votar. ¿Qué hacemos? Fumar con vistas. Aquí tenemos el chat con... Ah, que no he puesto votar, perdón. Tenemos 4, dejamos de fumar, 2, fumamos con vistas. Es por las vistas, yo también. Más que un point and click, es más bien una novela gráfica, ¿no? O es un point and click con muy poco point. Me gusta mucho, me recuerda al Coffee Talk, ¿no? Los comandos, los mandos. Venga, chiquis, 4 dejamos de fumar, 2 con vistas. ¿Cuántos somos? ¿Somos 6 en el chat? Somos poquitos hoy, ¿no? ¡Somos 17, gente! ¿Qué estáis dejándome de lurk? ¿Dónde está todo el mundo aquí? Nadie vota. Venga, mis vota. ¿Fumamos o vistas? Venga, mis está durmiendo. Dejamos de fumar. Venga, dejamos de fumar, chiquis. No.
No sé cómo hacer esto. Ay, que la lío. La voy a liar sin querer. A ver. A ver, un segundo. O sea, no fumo y ya está, ¿no? No te sale para votar, tienes que refrescar el chat. Pero ahora ya está. Vamos para I arriba. looked at my reflection in the glass and down at the layers of city below my feet. Mirado mi reflejo. I'd almost Y la told Kat ciudad. how strange being at our old place still felt to me. Aún me parece muy raro ir a casa de mi I ex. didn't want her to think I still missed her No quiero pensar que aún le echo de menos. because something still hurt when I saw her. Es que cuando la veo algo It might me just have duele. been the memory of not getting something we wanted. Y no me gusta pensar algo que hemos perdido, que hemos Good as we may perdido. be at making sense of things, there are some we can't work into the narrative. Hay cosas que no conseguimos solucionar. Estoy enamorada de mi ex aún. Enamorado. Welcome, visitor. Mr. Conrad is currently not at home. No está el señor Conrad en casa. Eso es porque estoy en el hall. ¿Quieres dejar un mensaje? No, soy yo, Neil Conrad. Perform another scan. Dice que hagas un chequeo al System Administrator porque no podemos hacer un scan para ir a nuestra casa. ¡Oh, no! Se ha ido a la mierda el escáner otra vez. Debo de revisar mi celular. Igual he sido notificado de algo. ¡Oh, no! No me dejan entrar y tengo que encontrar el PIN. No me dejan entrar en mi propia casa. ¡Oh, no! A ver, que esto se pone interesante. Apartment code. Señor Mr. Conrad, espero que leas este mensaje en tiempo. Se ha roto el sistema de escaneado de tu casa y no te van a permitir identificarte, así que aquí tienes un PIN para poder entrar. El código es 9264. Lo siento, te informaremos cuando las cosas se solucionen. Vale. Y te dice que tenemos una reunión mañana a las 4 de la tarde en la habitación 174. Y tenemos que hablar sobre el tema de seguridad del ministro. Vale. Y el otro... Y mi hija me está contando cosas de la clase. Le está explicando batallitas de la clase, ¿vale? Un poco de política. Y que alguien se puso en una disputa. Bueno, perfecto. Paso a saludar y continúo con la tarea. No te preocupes, Jazz. Perfecto. Un besico. Vamos a hacer sorteo ahora si te quieres quedar. O si nos dejas de lurk, ¿vale? Si te quieres participar, estamos jugando en La Cuna. Un juego súper chulo narrativo. Bueno, guapis. Básicamente tenemos el apartamento del código. Antes de que se me olvide, vamos a guardarlo, vamos a mirarlo otra vez. 9264, ¿vale? Vamos a ponerlo. 9264. Ok. ¿Y cómo le pongo el keypad? For the time you plan the 20 seconds. Ok. Vale. When it's open, input the number, usen L and A. Vale. Otra vez, pero ¿cómo se abre? No sé cómo se hace esto. Ahora. 9264. Submit. Welcome.
Vale. Estoy en casa. Y go to sleep. Hey, Gary. ¿Cómo ha ido la cita con tu ex? Perfecto. ¿Tú qué crees? Oh, lo siento. Perdona que te pregunte. ¿Cuál es la situación? Nuestro trabajo ha sido hecho. Bunny y su personal están con el presidente ahora. Y ahora tienen cena con gatos peces gordos. Y no ha pasado nada durante el día. Pero la gente del ministro me saca de quicio. Y no paran de llamarnos colonistas. Como lo hagan una vez, les pego un puñetazo en la garganta. Así que espero que me alegro que sea la responsabilidad de Jones para el resto del día. Espero que todo se lleve mejor después del Congreso. No sé lo que va a pasar, pero ¿has leído el artículo del Summit? Yes. El tema de Robertson, que no quiere dar al presidente nada al ministro. Han estado diciendo eso por semanas. Vamos a ver lo que pasa al final. Bueno, ¿qué crees que pasará? ¿La independencia de Dorovian? Si me preguntas, el ministro no va a obtener nada. Porque al final hicimos toda la colonia nosotros. Igualmente, el jefe nos ha citado a un briefing mañana a las 9. No llegues tarde. De acuerdo, pero espérate, que ha dicho las 9 y en cambio aquí ha puesto que el briefing es a las 4, ¿no? Sí, aquí pone a las 4 y ya ha dicho a las 9. O sea, aquí ya hay un problema. ¡Hola! Macarra, ¿qué tal? ¡Ay, Miguel! Macarra, ya estamos aquí. Te he visto la Kitty y no he podido dejar de pensar en ti. Miguel, ¿qué tal? Estamos jugando en la cuna. Muy chuli. Bueno, Jazz se ha ido, pobrecito, o está por aquí haciendo cositas. Pues pongo el enlace a Jazz y a sus redes sociales de The Juego, que tienen un libro, que tienen un podcast, que tienen una web top de videojuegos independientes españoles. Venga, vamos a hacer el sorteo ya. Espero que os haya gustado. Y a todos los subs, incluido Miguel que acaba de llegar, participas en el sorteo de la cuna, ¿vale? Tenemos 2 keys para subs de la cuna hoy. Así que vamos a poneros... ¿Os está gustando? ¿Os está gustando, chiquis? Puede ser un poco lento para vosotros, ¿no? En verme jugar a esto. Yo me lo estoy pasando teta, la verdad. Sí, mucho. Solo es en inglés, ¿no? Sí, de momento sí, mucho. Sí, solo es en inglés, es una pena, ¿eh? Se os hará súper pesado, ¿no? No está mal, dice el Calipo. Está bien y se aprende inglés. Sí, lástima. La ambientación futurista es un plus, sí. Venga, guapis. Launch Tools. Es como un libro interactivo, muy guay. A ver, Launch Tools. Ahora se abrirá cuando quiera él. El otro día no salía el sonido del Launch Tools. Era un poco caca. No sé por qué. Conectando. Vale. No. Vamos a ponernos aquí. Vamos a poner solo para la cuna, ¿vale? Venga, chiques. Voy a hacer una prueba. Espera un momento, ¿vale? No hay nadie. Vale. Bueno, no pasa nada. Vale, lo hacemos directo. Venga. Quien quiera participar para la aquí. Yo estoy de Lurk. Ponte. Una ambientación futurista. Riao. Ponte Jack si te apetece. Pero es... Cuando termine el directo ya verás por qué estoy de Lurk. ¿Qué estás haciendo? Quien quiera participar a la key de Steam de la cuna es un juego que podéis comprar por 3,5 € en Steam o por 1 € y pico en Switch. Pero
el juego está en Retar y en otras páginas por un módico precio de... A ver, ¿de cuánto era? De 35 euros. Y el precio normal del juego son 20 euros. Así que un regalico guapo que os hago gracias a la cesión de las keys de María de Assemble Entertainment, que son súper majos, siempre se enrollan un montón. La Cuna, te estoy grabando y viendo yo estoy grabando y viendo el stream. Eres un maquinón. Rune, venga, 35. ¿Cómo 35? A ver, ¿qué dice Miguel? Miguel, ¿qué escribes, guapi? Ah, que vale 35. Que vale 35. La Cuna, El Calipo, Kovac, Macarra. He pedido la key de la Cuna por Lurkit. Para los streamers del canal, si os apetece pedirla, Assemble Entertainment tiene las keys de sus juegos a través de Lurkit. Que vale 35. Pues me está gustando mucho el juego, la verdad. La Cuna no a Cuna. Era el precio. Estoy fatal. La edad. Vamos a poner un poco de musiquita, ¿no? Venga, guapis. Venga, ¿ya estáis? ¿Nadie más se anima? Jack, ¿no quieres participar? Ya estás aquí. Ercalipo, Jack Pro, Keiko, Kovac, Macarra, Miguel Rojo y Rune. ¿Nadie más? Ni Amtich, ni Eli. ¿Y Loki no lo quiere? Loki, ¿no te ha gustado, cariño? Muy probablemente no le habrá gustado. No le apetece. Neverbirth, que estás por aquí. ¿No quieres la key de Steam, guapi? Bolt. Ah, es Bolt, no sé si es suscriptor, pobre. Juan. Lax. Lo regalaron. Yo lo tengo en GOG. Ajá, yo también. Ahora que pienso, yo también. Lo vi el otro día, pero no puedo streamear con el GOG. Aún no sé cómo hacerlo, pero tengo que mirarlo. Akuna, te falta una L. Eli. Son 1979, no sé si es suscriptor. Igual ha caducado. Pero venga, 10 segunditos. No me enteré de eso de GOG, ya hace tiempo. El Calipos, ¿tienes Telegram? Creo que no estás en nuestro grupo. La gente en nuestro grupo nos va diciendo un montón de ofertillas. A veces es un poco problemático porque puedes gastar más de lo debido. Por cierto, Keiko, ¿sabes que tienen parado mi peluche del Moomin? No me lo dan. ¿No tienes Telegram? Ah, pues te pierdes. Los chats del Telegram son la bomba. Es como si fuera un WhatsApp, pero más tipo foro, ¿sabes? Somos 200 personas y la verdad muy guay. La mola mucho. Yo me hice Telegram por el stream de otro colega, colgadito. Pues no sé por qué lo tienen parado, pero llevo un mosqueo. By Evix. Venga, empezamos a contar. Amtich no le va. ¿Cómo que Amtich no le va? Lo investigaré. Es como IRC, pero mejor. Preparar el grupo de rescate, pero ya. No le deja. No puede escribir en el chat. Actualiza la aplicación. Lo meto manual. Cierra y abre la aplicación, que a veces se va a la olla. Amtich. ¿Vale? Lo meto manual. Sí, cerrar y abrir la aplicación a veces se le va la olla, El Calipo, te dejamos las redes por aquí.
Y tienes ahí el enlace al Telegram si te apetece, te lo guardas en el WhatsApp y si no, Tony y yo te lo pasamos por WhatsApp, ¿vale, guapi? Cuando tú quieras, pero ahí está la gente tacata desde la mañana hablando sobre cosas del canal, sobre videojuegos, muy guay, la gente súper maja y en un ambiente súper sano. Venga, ¿contáis? Está en ello. Venga, contar, guapis. 10. ¿Ves? Ahora Amtich ya ha entrado. Vale, espera que te borro. Ahora. Ya. 10, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 8, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 0. ¡Boom! No se oye. Se ha ido a la mierda esto. No se oye ya. No sé qué habré hecho. No se oye. Qué pena. Tendré que investigar. A ver a quién me toca. Miguel, Keiko, Jack, Amtich, Kovac, Calipo, Rune. Miguel, Luna aquí para que puedas jugar a este juego en la Steam Deck que se juega genial. Felicidades, Miguel. Miguel, reclama tu key. ¡Ole! Miguel Rojo ha ganado la key de la cuna número 1. La cuna a Miguel. Miguel Rojo. Venga, genial. Ahora quitamos a Miguel y seguimos con la ronda. ¿Alguien más se quiere unir que esté por ahí? Felicidades, Miguel. Te la paso enseguidita, ¿eh? Oye, ¿por qué esto no se oye? No sé qué he hecho. Gracias a ti, guapi. No sé por qué esto no suena. Venga, chiquis, contar hasta 10. De 10 a 0. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 0. Vamos allá. Segunda aquí de la cuna. ¡Uy! Kovac, Amtich, Calipo, Keiko, Jack, Kovac, Rune, Amtich, Rune, Jack, Keiko, Macarra, Centro Mora, Keiko, Kovac, Jack, Amtich, Rune, Macarra, Centro Mora, Keiko, Kovac, Jack, Riden, Amtich, Calipo. ¡Uy! Calipo, te ha tocado. Calipo, reclama tu ki. ¡Enhorabuena! Tienes que reclamarla diciendo algo en el chat. ¡Ole! Calipo. Te la paso por el susurro del Twitch, ¿vale? En un ratico. Hola, felicidades. Bueno, muy guay, ¿no? Bueno, chicos, son las 9:30. ¿Os parece que lo dejamos aquí y pasamos al High Water para que no se nos haga muy tarde? ¿Sí? Vale, como quieras. Sí, es que solo te puedo contactar por ahí o por el WhatsApp. Y como el WhatsApp lo tiene Tony, ¿te parece? Gracias, sí, bien. Mira, vamos... o hacemos un cambio para el otro juego. ¿Os parece? Es que no me quiero ir muy tarde, que mañana tengo un día terrible también. Y con los streams no hay quien se ponga a dormir, porque primero cenamos súper tarde y luego estoy desvelada, ¿sabes?
Venga, voy a cambiar esto. Y pasamos al High Water. Ok, es bien, sí, sí. Bueno, os he dejado con la intríngulis que qué pasa ahora con el presidente. Se lía parda seguro. Se liará parda seguro. Y tendré que ver qué le pasa a esta cosa que no me sale. Que no me sale la música para los sorteos. No es lo mismo, no tiene tanta intríngulis. Bueno, primero de todo, decirle a la gente de Assemble Entertainment de nuevo que son súper grandes. Como siempre os pido si podéis seguirles y nada, y decirles algo, pues se agradece, o que al menos no quede por mi parte que no os he dicho que ellos son los que nos han cedido el sorteo y las keys. Así que muchísimas gracias a María y a Assemble Entertainment por este juego, que me ha gustado mucho, la verdad. La ambientación, me falta un poco como de música ambiente y tal, pero yo creo que, bueno, a nivel efectos sonoros y jugabilidad y tal, me está gustando porque no es muy complicado. Y es un juego muy pausado, no es un juego para todo el mundo, pero la verdad, sorprendida positivamente. Me imaginaba que iba a ser un poquito más puzzle y no lo es, así que para mí, muy bien, muy recomendable. Os paso aquí el link del post, por si queréis seguirlos. Está muy guay, la verdad que sí. Mira, antes de cerrar al High Water, quiero enseñaros de Assemble Entertainment los juegos que tienen. Igual puedo pedir este del Sticky Business, pero me da la sensación de que me voy a aburrir, ¿eh? ¡No! Between Horizons, Far, lo quiero. Muy, muy, muy duramente quiero este juego. Luego tenemos el Road Warden, un RPG, Visual Novel. Que es de hacer etiquetitas y cosas más creativas. El La Cuna. El Itora, que ha salido hace nada. Que le dije a Tony si lo quería y me dice no le apetecía jugar a la Itora, pero este está en físico, es muy bonito. Macarra, ¿qué dices? ¿Que te gusta alguno de estos? Adam, a Juggler's Tale es un juego que me encanta, que me encantaría traeros. Y el Far. El Deadly Days no es de mi estilo. El Four of Purple que ya lo jugamos. El Minutes of Island, que sí que lo quiero jugar con vosotros. El Far lo tengo, pero no lo he jugado aún, dice Keiko. Yo quiero jugar con vosotros el Minute of Island y el A Juggle Tale, el Far. El un día lo jugamos. Estos son muy guays, pero no son de mi estilo. Este es un juego español. Shape of Fantasy Verne es un juego español y este también lo quiero. Igual a mi amiga María, aunque no tenga la aquí, le diré: hola María, ¿me lo dejas jugar? Y el Growth es como el Door Romantic, pero diferente. También es de Assemble. El Swing, Beyond of the Osgard, Ultimate Aron, Windy Meadow, el Encodia, que también es de ellos. ¿Alguien ha jugado el Encodia? Está súper baratico. Kovac lo tiene. No lo conozco. Y la banda sonora. Y Tora pinta muy bien. Yo solo conozco el Far. Y Tora en físico por Retard Games. El Far lo tengo pero no lo he jugado, dice Keiko. Pues el Itora, ¿verdad que pinta bien? Tony, tú el Itora no lo querías, ¿no? Es como el Metroidvania plataforma, es muy mono. ¿No te apetece? Juégalo tú, es fácil. Me dice, juégalo tú. Más que nada porque dicen que está guay. Vale. Bueno, pues esto con estas, ¿vale? Pues seguimos. Vamos a cambiar el stream al High Water. No le hace tilín a Tony. Ni tilín ni tolón. High Water. Y pasamos al siguiente juego. High Water, que ya hemos visto el trailer muchas veces. La Tierra se ha inundado y el planeta está condenado. Pero aún hay tiempo para disfrutar de la vista. Guía a Nikos y a sus amigos a través del mundo inundado de High Water y más allá en este juego de aventuras centrado en la narrativa que tendrán que luchar por su oportunidad de escapar. Es de los mismos de Demagog Studios, que son los que han hecho el de Golf
Story, Golf Wasteland, el Cookie Cutter, que este también tiene una pinta increíble, este Metroidvania 2D, muy guay. Yo creo que este le encantaría a Tony, el Cookie Cutter. ¿Y no está aquí los otros juegos? Novedades. Lo más vendido. No puedo creer que no hayan hecho todos. Próximos lanzamientos. Y tienen un juego nuevo. Pues yo creía que era el Globe West. Ah, no, porque estoy en Rock Games. Perdón. Que es el distribuidor, el publisher. Nada. No nos lo quieren decir, pero en realidad... ¿Ves? Te envía al Rock. Supongo que tendrán un acuerdo. Y si miramos el del Golf Story, el Golf Wasteland, Golf no se llama